Orbitando, un podcast con Tomás Castellanos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a Orbitando Podcast. Mi nombre es Tomás Castellanos y de esta manera les abro la puerta a la tercera temporada de Orbitando Podcast, donde habita el acontecer cultural y social cubano con total desenfado y honestidad. Hoy tenemos una suerte tremendísima. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la joven cantante cubana Lizeth Díaz, cantante del grupo cubano Sweet Lizzy Project. Además de esto, estaremos hablando acerca de la liberación de los artistas Hamlet La Bastida y Catherine Bisquet por parte del régimen cubano y su destierro hacia Polonia. También comentaremos un poquito acerca de todos los nominados cubanos que tenemos para los premios Grammy Latino y finalmente hablaremos acerca del concierto de Silvio Rodríguez en Madrid. Todo esto y un poquito más va a estar sucediendo en este capítulo, pero en esta temporada en general les prometo que tenemos un line-up de invitados exquisitos. Así que ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar Orbitando. Sigan corriendo la palabra, sigan hablando con sus amigos, con sus vecinos, con sus primos, con su familia, con su socio de Twitter, de YouTube, con todo el mundo y díganle que vengan, que esto aquí es como la casa de Neraida, aquí cabe todo el mundo. Comienza la tercera temporada de Orbitando. Súbeme la musiquita que empezamos ya. Bueno, muy buenas noches y sean todos bienvenidos a la tercera temporada de Orbitando Podcast. Han sido casi 3 meses de ausencia que necesitábamos, que se nos impuso básicamente. La realidad nos lo impuso por estos sucesos del 11 de julio en Cuba. Ese despertar de la sociedad cubana y del pueblo cubano ante la opresión, ante la falta de libertades, de derechos en la isla, que nos tuvo a todos, nos movió, ¿no? Nos movió tanto que estuvimos pues haciendo cosas en favor a lo que sucedía, intentando mantener un constante monitoreo y vigilancia sobre todos los presos que el régimen estaba tomando, sacando de sus casas y enjuiciando con estos juicios sumarísimos por los que estuvimos protestando durante varias semanas. La situación no ha mejorado para nada. Continúan presos activistas cubanos, continúan presos jóvenes de la sociedad cubana, más de 500 detenidos. En parte vamos a hablar un poco más adelante acerca de la liberación reciente de Hamlet La Bastida, pero que básicamente fue un destierro, ¿no? Fue obligado a salir del país junto con Catherine, la poetisa Catherine Bisquet. Y la situación en Cuba, lejos de haberse estabilizado, empeora cada vez más. Además, acompañado con esta crisis sanitaria que nos tiene a todos tan preocupados, a todas las personas que durante estos 2 meses y medio han perdido algún familiar, algún ser querido, algún amigo, pues les mando mis más sinceras condolencias y mi más sentido pésame desde aquí, desde el estudio de Orbitando. Hemos regresado al estudio de Orbitando, donde todo empezó. Así que esa aura del programa original pues ya la tenemos encima. Que la situación sea tan difícil no necesariamente implica que vayamos a mantener esta energía quizás de tristeza y de desolación por los tiempos que vivimos, para nada. Tenemos que también aprender a ver la luz y aprender a ver las cosas buenas que están naciendo dentro de lo difícil. Y entre esas cosas buenas que están naciendo y que van a nacer dentro de lo difícil, les anuncio un nuevo programa, un nuevo proyecto que me tiene enamorado, me tiene fascinado, me tiene muy ilusionado y que va a estar saliendo junto con Orbitando Podcast. Su nombre es Late Night Show. Ya muchos de ustedes deben haber visto que llevamos 2 semanas ahí, como ustedes dicen, calentando, ¿no? Pero sin saber todavía, bueno, es que es difícil, es dificilísimo tener listo todo, pero ya tenemos el estudio casi listo y el programa sale probablemente, si no a finales de esta semana, la semana que viene. Este programa, Late Night Show, va a ser una versión mucho más informal de Tomás Castellanos, mía. Es una versión mucho más cercana, como lo va a ser el programa, ¿no? Y vamos a estar divirtiéndonos muchísimo. Vamos a hablar acerca de la realidad cubana. Va a ser casi que un noticiario cubano, estilo podcast, pero en YouTube, con formato video. Lo voy a hacer, tengo el lujazo de hacerlo con Ricky Castillo y con Mika Cuellar, que son 2 grandes amigos míos, 2 músicos
y yo estoy seguro que la vamos a pasar muy bien, fenomenal. Vamos a tener invitados, vamos a tener músicos con un escenario que preparamos ahí en una esquina del estudio. Vamos a tener comediantes, vamos a estar hablando acerca de lo que sucede en Cuba, de lo que sucede fuera de Cuba, de temas incluso mucho más allá de nuestra realidad que nos afectan, pero que nos afectan como seres humanos, más que como cubanos nada más, ¿no? Late Night Show creo que va a ser uno de los proyectos más lindos en los que voy a estar implicado en mi vida, y así estoy entrando. Así que conmigo quiero pues tender la mano hacia atrás y traerlos a todos ustedes para que me acompañen en esta aventura que me ilusiona muchísimo. Eso no significa que no va a salir Orbitando. Orbitando continuará saliendo cada 15 días. Tenemos, como dije al inicio, unos invitados de lujo para esta tercera temporada. Vamos a estar enfocándonos un poco en lo que son los jóvenes en las comunicaciones en Cuba, ¿no? En la comunicación alternativa e independiente. Tendremos con nosotros a los directores del Estornudo, de Rialta, a la directora de media de ADN. Vamos a intentar hacer algo con El Toque también. O sea, vamos a estar entrevistando a personajes, a jóvenes cubanos, a escritores, a periodistas que de una manera u otra se están encargando de entregar la realidad desde una alternativa que no existía, que no había existido hasta hace unos años atrás. Entonces de esto además tendremos nuevas secciones, van a cambiar un poquitico secciones que ya existían, en fin, no les digo nada más porque ustedes ya están más que listos para escuchar todo esto. La entrevista de hoy es, como les dije al inicio, es una exquisitez. Se la grabé hace 2 meses, antes de que sucediera todo con Cuba, con el 11 de julio, y ahí he estado respirando, dormitando para esperar este momento en el que sale. Es con Lisette Díaz, una muchacha espectacular de Sweet Lizzy Project. Y quiero actualizarlos antes de la entrevista y antes de que vayamos a la entrevista para decirles que en estos 2 meses que han sucedido, entre que se grabara la entrevista y hoy, Sweet Lizzy Project ha grabado una canción junto con Carlos Varela que va a salir el próximo octubre 15. O sea, en prácticamente unos 11 días, Sweet Lizzy Project con Carlos Varela estrena una canción que va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Entonces, habiendo dicho esto, vamos ya con nuestra primera sección, Verborrea por la Libre, que también ha cambiado un poquitico en esta tercera temporada. Vamos allá. Verborrea por la Libre, un vocablo por persona. En este primer capítulo de la tercera temporada de Orbitando Podcast vamos a estar comentando en Verborrea por la Libre el surgimiento y la historia del síndrome de Estocolmo. Para ello vamos a utilizar un artículo como referencia publicado por la BBC y que se titula La controvertida y sorprendente historia del síndrome de Estocolmo para su serie Sideways de Radio 4 BBC, que fuese publicado el 20 de febrero del 2021. Bueno, el síndrome de Estocolmo. La historia nos cuenta que un 23 de agosto de 1973, en un banco de la capital sueca, sucede un asalto. Y este asaltante, un criminal llamado Olson, de 32 años, toma como rehenes a 4 personas, 3 mujeres y un hombre. Dentro de las 3 mujeres se encontraba la joven de 22 años, Kristin. Kristin luego desarrolla por los próximos 6 días en los cuales se ven encerrados tanto los 4 rehenes como el asaltante y un amigo que logra negociar el criminal que traiga a la policía. Se ven encerrados dentro de la bóveda del banco con la policía afuera intentando negociar la fuga. Y Kristin poco a poco comienza a sentirse cada vez más segura con los criminales y cada vez más insegura con la actitud de la policía. Al punto de que, por ejemplo, durante esos 6 días llama al primer ministro de Suecia y le pide que los deje irse con los 2 criminales, que ella se sentía segura, que ella estaba segura que no le iban a hacer nada y que si se sentía insegura de alguien era de la policía que estaba afuera y que quería entrar a matarlos. Esto indignó, por supuesto, al primer ministro de Suecia, quien según cuenta Kristin, le dijo, porque fue borrado de la llamada, al final de la llamada, que quizás entonces, si esa era su actitud, ella iba a tener que morir. Esta frase, por supuesto, alimentó el terror que ya estaba empezando a sentir Kristin por quienes se supone que estaban ahí para salvaguardar su vida. Y durante los días cada vez fue pues más intenso esa sensación de seguridad y de cercanía que sentía con sus secuestradores.
El fenómeno finalmente la policía logra sacar a los 2 criminales y a los 4 rehenes sin que nada sucediera. Pero aún así Christine, al salir, estaba más preocupada por las vidas de sus 2 secuestradores y molesta con la policía que por sí misma. En 1974, Patty Hearst, y esto es un año solamente después de los fenómenos de Estocolmo, Patty Hearst, la heredera de una fortuna, de una familia con una fortuna inmensa, que eran dueños de un periódico californiano, es secuestrada por militantes revolucionarios. Y tras meses en cautiverio, se unió a ellos en un robo que finalmente fracasó. Una vez tomada por las autoridades y llevada a juicio, sus abogados defensores intentaron utilizar el síndrome de Estocolmo como método de defensa para que pudiese ser exonerada, pero no funcionó y fue juzgada finalmente. Hay varias líneas de pensamiento que indican a pensar que Anna Freud es precisamente donde podemos encontrar los inicios del síndrome de Estocolmo. Un artículo sobre la identificación con el agresor en 1940. Sigmund Freud trabajó con niños abusados y su hija Ana fue la fundadora del psicoanálisis infantil. Llegó a la conclusión de que un niño tratado violentamente internalizaba esa violencia y simpatizaba con el agresor. Para ella se trataba de un mecanismo de defensa. La idea realmente psicoanalítica era que cuando la gente está abrumada por el miedo, inconscientemente regresa a una etapa infantil y se empieza a identificar con el agresor, pues es quien les da la vida y quien garantiza su seguridad. Estas ideas además están relacionadas o pueden relacionarse con algunas formas de pensamiento marxista para explicar la razón por la cual el proletariado no se levanta en contra de sus opresores. Orbitando Podcast, un programa cultural hecho a tu medida. Pepillarte. Arte para los pepillos. En esta edición de Pepillarte comenzamos con la noticia de que el régimen cubano ha desterrado a Hamlet Labastide y Catherine Bisquet de Cuba. El 26 de septiembre a las 11:30 de la mañana se podía leer en el muro de Facebook de Catherine Bisquet: Hamlet Labastide ha sido liberado a cambio de nuestro exilio. Si ha llegado este momento y están leyendo esta nota, es porque justo ahora Hamlet Labastide y yo acabamos de pisar el espacio Schengen. Hemos tomado la precaución de hacer pública nuestra situación a estas alturas, literalmente, por nuestra seguridad personal. La policía política nos impuso el exilio de ambos como única opción para la excarcelación de Hamlet. Desde el comienzo de su insólita detención y durante los 90 días que permaneció en privación de su libertad bajo un proceso de investigación infundado, yo, Catherine Bisquet, escritora y activista, he sido blanco de acoso, coacción, privación ilegal de libertad, prisión domiciliaria por 65 días, tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento por parte de la seguridad del Estado. Pero sobre todo he sido víctima del chantaje a través del cual el poder me hacía saber que, cada día que transcurría sin que yo consiguiera una visa, representaba un día más de cárcel para Hamlet. Mi salida del país era la moneda de cambio para su liberación. Debo añadir, además, que a esa misma presión de intentos de chantaje estuvieron sometidas varias personas allegadas a Hamlet, tanto familiares como amigos. Aconsejo a todos que lean, este es solo un fragmento, que lean el escrito completo de la poetisa cubana Catherine Bisquet, y además que si tienen tiempo vayan al espacio del Estornudo, al sitio web del Estornudo en Facebook, y vean la conversación que sostuviese el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez con Hamlet Labastide hace unos días atrás. Por otro lado tenemos el concierto de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez finalmente realizó su concierto en Madrid, en el Wizzing Center, y aconsejo un artículo que publica Yaisa Santos en 14 y medio, titulado Silvio Rodríguez canta sus viejos himnos en Madrid ante un público entregado. Ahí podemos leer, por ejemplo, que todo aquel que entrara el sábado en el Wizzing Center de Madrid, donde Silvio Rodríguez ofrecía su concierto, tenía que pasar necesariamente por la explanada de Salvador Dalí, frente al Corte Inglés de Goya, y por tanto fue testigo de la manifestación convocada por cubanos en el exilio contra la presencia del cantautor en la capital española. En esta manifestación se pidió, por supuesto, la libertad de los presos políticos, se pidió el reconocimiento de Cuba como una dictadura y se aceptaba a las personas que estaban entrando al concierto que reconociesen a Silvio como uno de los cómplices de ella. Y iba a resultar difícil sobre todo porque luego dentro del concierto se pusieron a escuchar gritos como abajo el bloqueo, viva Cuba socialista, viva Fidel y otros tantos.
¿Qué más? Bueno, pues tenemos los nominados cubanos a los Grammys Latinos. Tenemos muchísimos cubanos dentro de los nominados. Y les voy a leer así rapidito la lista. En Mejor Álbum Tropical Tradicional está Cha Cha Cha, Homenaje a lo Tradicional, un disco de Alain Pérez, Isaac Delgado y la Orquesta Aragón. También bajo esa categoría tenemos Alma Cubana de Leoni Torres y Solos de John Secada y Gonzalo Rubalcaba. En la categoría de Mejor Canción Tropical tenemos Bolero a la Vida de Omar Aportuondo con Gaby Moreno. En la categoría de Canción del Año y Mejor Canción Urbana, pues tenemos a Yotuel, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Olsopo, quien todavía está preso ahora mismo en las cárceles de Cuba, y el Funky con 2 categorías con su tema Patria y Vida. Diana Fuentes también tiene una nominación a través del tema Si Me Hubieras Querido, que compuso con la coautoría de Pablo Alborán, Nicolás Navi Espirela y Julio Fuentes, y es interpretado además por el propio Pablo Alborán. En la categoría de Mejor Álbum Cantautor tenemos Mendó con el álbum que es el álbum de Alex Cuba, y en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo a Pedrito Martínez con su disco Acertijo y Gloria Estefan con su álbum Brasil 305. Mejor Álbum de Jazz Latino, tenemos una nominación de Iván Melo Lewis con Voyager, o no sé cómo se dirá esto, caballero, Voyager. Y por último tenemos Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Obra de Música Clásica Contemporánea a Music from Cuba and Spain, el cubano-americano Manuel Barrueco. Y bueno, así terminamos Pepillarte, y nos vamos ahora con el pollo del arroz con pollo. Nos vamos con la primera entrevista de la tercera temporada de Orbitando, que como ya dije, grabamos hace 2 meses, y que aquí se las dejo a Lisette Díaz de Sweet Lizzy Project. Orbitando, un podcast con Tomás Castellanos, donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado. It's being recorded. So ya, ahora lo sabes. Esto como es un... ok. Como es un podcast, tú sabes que empieza. Bueno, sí, ya empezó. Nosotros, como les dijimos en el inicio del programa, tenemos hoy el privilegio, porque después que ustedes escuchen lo que hacen esta gente, se van a dar cuenta que es un privilegio tremendo tenerlos aquí. A Lisette Díaz, la cantante líder de Sweet Lizzy Project. Lisette, bienvenida a Orbitando. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Y muchas gracias por la introducción. Ahora tengo una presión terrible. Vaya, yo espero que ahora vayas al nivel de lo que he dicho, ¿no? Más o menos. No es para ponerte, tú sabes, no es para ponerte incómodo ni nada de eso. No es para ponerme incómodo ni nada. Pero, no, en serio, a ver, bienvenida, porque yo los había visto ustedes por aquí y por allá, ¿sabes? En Facebook, en Instagram, y un día que pusieron muchos videos que ustedes ponen, ¿no? Tocando ahí en vivo, te escuché. Y dije, fue como, ¿sabes? Como cuando uno está haciendo algo y de pronto te entra y tú dices, ¿what? Espera un segundo. Y los busqué y me parece espectacular todo lo que están haciendo. Vamos a empezar, Lice. Vamos a empezar por el inicio. Vamos a empezar contigo, que eres además la cantante líder de Sweet Lizzy Project. Y vamos a cómo empieza la música en Lisette. ¿En qué momento existe esta comunión tuya con la música? Chico, no sé. La verdad es que yo no me lo explico. Así me gusta que los invitados míos sean exactos y precisos en sus respuestas. Es algo que nos caracteriza aquí. No va a haber lagunas en esta entrevista. No va a haber lagunas. Va a ser una entrevista muy precisa. Muy al punto. Muy al punto de... Pues, a ver, me explico. La razón por la que no lo sé es porque, ¿sabes? No es la típica historia de mi mamá. Mi mamá es músico y me tocaba guitarra todo el tiempo cuando era chiquita. Mi mamá es la mejor mamá del mundo para mí, pero no. Cualidades musicales la pobre no tiene. Y lo mismo con mi abuela, ni por la parte paterna, nada. Entonces, nadie canta tampoco, que es lo más natural, así que uno puede darse cuenta que hace, ¿no? Porque ya tocar un instrumento requiere que tengas un instrumento, la voz ya viene contigo. Y por alguna razón me di cuenta que podía cantar, que cuando mi mamá ponía Shakira o Marco Antonio Solís, o cualquiera que sean las cosas que ponía mi mamá cuando era chiquita, Miriam Hernández, yo me ponía a cantar y
y me daba cuenta que, por ejemplo, mi amiguita que estaba jugando conmigo, no ponía una nota, decía, mija, pero canta con la muchacha, canta con Miriam. Que es así. Y así fue como me di cuenta que yo que podía cantar, pero de nuevo, que es muy empírico, nunca tampoco tuve nadie que me dijera, oye, tú tienes que hacer eso porque eso es lo tuyo. Yo siempre vi mi actitud para el canto cuando me di cuenta que era una actitud, una especie de cualidad. Claro. Especial. No, para mí siempre fue una cosa hobby, algo para pasar el tiempo en caso de que nunca considerarlo una carrera. No. La música no es una carrera, es estudiar algo serio, física, matemática, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, estudié bioquímica y biología molecular. Yo estuve en la Lenin, después en la universidad, en la Facultad de Biología, me gradué y tal, pero como en cuarto año de la carrera, escribí 2 canciones. ¿Por qué? No sé. Siempre me ha gustado mucho. Tú sabes, canciones estas adolescentarias mi novio me dejó y nada, y esas 2 canciones, esas primeras 2 canciones terminaron en mi primer disco, ¿no? Además eran en inglés porque ¿para qué las iba a escribir en español si esto no lo va a oír ni Dios? Esto no lo tiene que oír nadie, esto es para mí, para cuando yo sea mayor, que tenga nietos, mis nietos van a decir, no, ¿viste? No, abuela estaba... La abuela tenía canción y todo, qué cool. Y ya, pero entonces buscando a alguien que me ayudara a grabar las canciones, ¿sabes? Inmortalizarlas para luego pues enseñar a los nietos. Conocí a Miguel Comas, que es el guitarrista de la banda ahora, fundador de la banda y tal. Entonces, él era productor, él era guitarrista. No sé si conoces a la banda, se llamaba Deja Vu en Cuba. Creo que sí que me suena. Y antes de eso fue guitarrista de Moncada. O sea, ya él tenía una trayectoria musical conocida, entonces le gustaron las canciones, tenía unas cuantas canciones también y así fue como hicimos el primer disco. Cuando hicimos este disco entonces se llamaba The Beginning, por razones obvias. El disco fue nominado a Cuba Disco de ese año, creo que fue 2012, 2013. Sí, es una locura. 2012, 2013, como en 2 categorías, y ya me estaban llamando por teléfono gente, oye, para que vengan a tocar aquí a tal lugar y no sé qué. Yo no tenía banda, ni tenía empresa, yo no era músico. Yo estaba estudiando en la universidad. Y no, para programa de televisión tal, yo en la televisión. Y entonces nada, así fue como empecé a buscar músicos para poder crear esta banda, para poder ir a tocar a lugares y tocar el disco. Y ahí me di cuenta, poco a poco me fui dando cuenta de cuánto me gustaba ya estar en el escenario, cantar y componer y vamos, todo lo que en algún momento siempre pensé que era un hobby, una cosa que no... E incluso en ese momento también pensé como, lo puedo llevar las 2 cosas, puedo hacer de bioquímica por las mañanas y de músico por la noche. Pero eventualmente, ya después que me gradué, estuve trabajando en la universidad como profesora investigadora por un tiempo, pero era demasiado complicado, en términos de tiempo me tenía que levantar muy temprano para ir a la universidad porque, bueno, la universidad queda donde queda la universidad y yo vivía en La Lisa, en Cuba. Yo también. Entonces, yo también. Somos liceños. Yo también viví en La Lisa. Sí que sí. 27B, entre 236 y 240. Tú cogías por todo 25, el cupé San Agustín, el cupé de 25. Por el cupé de 25 para arriba, así. Había una secundaria ahí en esa esquina frente al cupé de 25. Tú subías por el costado de la secundaria 3 cuadras a la derecha. Un saludo a toda la gente de Cuba que me está escuchando, caballero, de allá en mi edificio. Que hay una pila de gente linda ahí, todos los vecinos míos. Yo era de allá. No, yo vivo en la parte céntrica de La Lisa. Perdón. Sí, además, déjenme decir, hay una diferencia abismal entre las periferias de La Lisa y la parte céntrica de La Lisa. Yo vivo por el Hospital Internacional Frank País. Bueno, no. No, esa es otra zona. Esa es Lisa arriba. Esa es Lisa arriba. Esa es Lisa arriba. Yo era de Lisa abajo. Pero, tú sabes, Liceños, claro, coterráneos ahí. Déjame decirte que me has dicho una cosa que a mí me abre las esperanzas. Yo soy un cantante frustrado, lo he dicho varias veces aquí. Y a mí me abre las esperanzas y es que tú puedes cantar y tus padres no. Entonces yo creo que mi hija a lo mejor en algún momento puede que tenga ese don. Porque no hay nadie en mi familia que cante ni remotamente bien. Y yo no te puedo explicar.
Pero mira, me acabas de dar la esperanza de que Cecilia a lo mejor herede algo por ahí, le nazca, le venga el don y cante. Nadie sabe. ¿Cómo es el proceso de armar una banda? Cuéntame cómo se hace eso. ¿Cómo es difícil, es fácil? Enseguida haces clic con quien está al lado tuyo, es un proceso largo. Nosotros tuvimos suerte. Ajá. Ahora mismo hemos tenido cambios en la banda, pero las personas que están ahora mismo en la banda empezamos en ese momento. Oh, qué bien. O sea, fuimos como nos conocimos en ese momento. ¿En qué año fue eso? Y eso fue hace 8 años. Wow, qué bien. Y ese clic pasó desde el primer momento. Yo me sentí súper bien, todo el mundo se sintió bien, nos gustaban las canciones, nos gustaba la música que estábamos haciendo. La banda nos sonaba bien a nosotros mismos, ¿sabes? Es importante que... Eso es muy importante. A veces, no sé, llega un momento que ya no estás pensando en si a la gente le va a gustar, sino que a ti te gusta lo que tú estás escuchando, como si no fueras tú el que está tocando, como si fuera otra música que estás escuchando de afuera. Y eso nos pasó a nosotros. Por tanto, bueno, fue suficientemente fuerte el clic como para mantenernos por 8 años y ir profundizando esa relación al punto en el que, bueno, estamos viviendo juntos. Que, los 8. No son 8, ¿son cuántos? No, 8 Dijiste 8 años. Dijiste 8 años y se me quedó el número 8 y de pronto se me queda así, espérate, no, verdad. No, que va, ahora mismo. Si son 8 no hubieran durado 8 años. Somos un quinteto. Son un quinteto. Y los 5 viven en la misma casa. Sí. Tenemos que llegar al punto de la convivencia. Vamos a llegar ahí. Pero espérate, porque esto es un proceso, ¿no? O sea, se arma la banda en Cuba. De pronto te empiezan a llamar. De pronto eres una sensación. Y... chica, vamos a decir que eres una sensación. Empiezan a llamar. La gente no me conocía. La gente malamente podía pronunciar el nombre de la banda. Porque además cogimos el nombre más estúpido del mundo. Va a empezar una banda en Cuba. Por Dios, lo que pasa es que después ya nos hicieron un logo que me gustó cantidad y digo, bueno, ya estaba embarcado con Sweet Lizzy Project. Ok. Entonces empiezan a llamar a Sweet Lizzy Project. Y se llama la banda. ¿Cómo es el ambiente cómo es ese salto, ¿no? El ambiente de la profesora universitaria, ¿no? Investigadora, a la cantante de música nocturna. ¿Cómo es el salto? Imagínate tú que llegó un punto en el que ya los estudiantes me entregaban los exámenes y me preguntaban, profe, ¿dónde toca esta noche? Dios mío. O si no, imagínate, a veces tenía clase por la mañana temprano y yo llegaba con un dolor de cabeza o con una resaca o con una ansiedad y me acostaba tardísimo, no haber dormido, los ojos así todo el mundo me miraba con una cara de... Además, que como que saben exactamente lo que estabas haciendo. Tú sí. No te podías esconder. No. A mí me encantaba lo que yo hacía en la universidad. Mi carrera me encantó. Yo me gradué de las primeras de mi clase, 5.4. La ciencia siempre ha sido lo mío. Me apasiona. Me gustaba el proyecto de mi tesis y lo que estaba trabajando después, pero simplemente la enseñanza no era precisamente lo que más me gustaba, pero siempre decidí quedarme en la universidad antes de ir a un centro de polo científico porque las obligaciones eran mayores, tenía menos tiempo libre. Los centros de polo científico quedaban muy apartados de la ciudad y yo tenía que estar cerca del ICRT, por ejemplo, o de los lugares en los que iba a tocar por la noche y todo eso estaba papelado. Entonces, yo necesitaba acercarme para allá. Pero a la misma vez, la universidad es complicado, los recursos son muy escasos, o sea, tienes que lidiar con otra serie de carencias que eventualmente simplemente no tiene sentido, o sea, te desgasta demasiado desde muchos puntos de vista y no te remunera económicamente. Algo. Sí, y esto es una curiosidad que me nace ahora mientras me estás contando esto. Si vamos a decir que no fuese así, vamos a decir que como profesora pudieses tener un muy buen salario, estuvieras remunerada, tuvieses además fondo para hacer investigaciones, para tu research, ¿hubieses elegido de todas maneras el mundo del arte, de la música? Yo creo que sí. Sí.
Yo creo que sí, porque es que me gustaba más. Eso es lo que quería saber. Me gusta mucho cantar y nos iba bien. Yo creo que es muy difícil ponerme en esa situación porque lo que sea que tú estés haciendo, independientemente de cuánto te guste, la experiencia y la circunstancia moldea ese gusto, ¿sabes? Claro. A mí me puede gustar mucho algo, pero si el trayecto para llevar a cabo esa cosa que te apasiona está llena de baches, de momentos difíciles, de decepciones, eventualmente lo abandonas, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, creo que puedo abstraerme de lo bien que me estaba yendo la música y lo complicado que era la universidad, y aún así, de todas maneras, hubieses elegido la música. Creo que me hubiera, sí. O por lo menos no nunca lo hubiese abandonado por el trabajo en la universidad. A lo mejor hubiese aguantado más tiempo, bajo otras condiciones hubiese tratado de llevar las dos cosas por más tiempo. ¿Cómo era la vida nocturna en Cuba? Cuando empiezas a tocar en lugares, cuando se empieza a hacer más frecuente, ¿no? Este trabajo nocturno. ¿Cambió mucho tu perspectiva de la ciudad? ¿O ya tú lo conocías porque...? No, realmente no. Yo nunca salía de mi casa. Fue un mundo así totalmente nuevo para mí. Yo nunca iba a lugares nocturnos. ¿Oh, sí? Como todo me quedaba tan lejos de mi casa. No, a ver, no solo que me quedara lejos de mi casa. Yo estaba en la universidad. Bioquímica... No, estabas estudiando bioquímica. Yo conozco gente de bioquímica y realmente ustedes tienen muy poco tiempo para otra cosa que no sea estudiar bioquímica. Ahí no había tiempo para nada. Era doble turno, o sea, doble sesión. No era como las otras carreras. Yo siempre veía a la gente de economía, la gente de otras carreras, que era una cosa así como si... Una tranquilidad. Yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que estaba pasando ustedes. Yo llegaba a la universidad a las 8 de la mañana y yo no llegaba a mi casa, en dependencia de cómo estuviera el transporte. 6, 7 de la noche para el otro día volver a hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Sí, y todo eran muchas tareas y muchos proyectos. Y yo era puntualita. Además de la... O sea, de la carga normal y el hecho de que era un montón de información y bueno, si estás estudiando algo, pues lo estudias, ¿no? Claro. Además de eso, yo era puntualista. Yo quería saber más, yo quería estudiar más, no sé qué. Entonces salía, si acaso, los fines de semana, pero también era complicado porque todo me quedaba lejos. ¿A dónde va a ir en la Lisa? ¿Sentarme en la fuente ahí de la...? Yo sé. Era un viaje interprovincial. Llegar a Vedar un viaje interprovincial. Era 1 hora y media, 2 horas de viaje. Muchacho, entonces... Era muy complicado. Siempre salíamos. No era con la gente de grupo. Yo siempre andaba... Yo siempre me iba a dar risa. Pero siempre todas mis carteras tenían un cepillo de dientes, algo de ropa interior, tú sabes, cosas así de necesidad. Pues si me tenía que quedar en casa de alguien, yo ya tenía una amiguita, no sé qué, ya yo tenía ahí mis cosas para el día siguiente, porque regresar a la Lisa a veces era... Yo igual, yo tenía la casa de mi amigo Guadé, que era nuestro campamento ahí en el Vedado, y entonces cada vez que salíamos todos íbamos para allá, porque no había manera de regresar a las 2, 3 de la mañana. Pero entonces, dime cuando empiezas a ir a todos esos lugares. Antes de eso estuve becada en la Lenin 3 años, tú vives ahí. Sí, era, exacto. Tampoco es que tengas mucho tiempo para estar por ahí conociendo la ciudad. En fin, que para mí todos esos lugares empezaron a ser... Eso empezó a ser nuevo para mí. Y nada, a mí en realidad los lugares empezaron a perder sentido. O sea, ya los lugares no eran... o sea, para mí no eran lugares de fiesta, no eran lugares de recreación. Claro. Para mí era el lugar de trabajo. Para mí, yo la pasaba bien, pero no la pasaba bien porque el lugar fuera bonito, porque no sé qué. Lo pasaba bien por la interacción con el público y en dependencia de cómo fuera el concierto. O sea, todo era por el trabajo. Si tuvieras que elegir un lugar en Cuba de los que tocaste, ¿cuál era tu preferido? No sé qué decirte. Nosotros... ¿No tienes uno que dijeras, bueno, aquí era nuestra, ¿sabes? Nuestra guarida, aquí era donde nosotros mejor nos sentíamos?
A ver, nuestra guarida definitivamente era el Submarino Amarillo, que quedaba en... Sí, frente al parque... El 17, por ahí, al lado del Parque Lennon. Al lado del Parque Lennon, sí. Fue uno de los primeros lugares en los que tocábamos, en los que pudimos tocar, cuando incluso todavía no teníamos empresa y toda el atraso sí, porque aquello era como todo un proceso, ¿no? Que tenías que pertenecer a una empresa. Sí, una mejor palabra es una mafia, pero bueno, proceso sí se le puede llamar así. Sí, ok. Si quieres contarme, vaya, si no quieres no pasa nada, pero si quieres me interesa mucho eso, porque no tengo ni idea de cómo era. Yo sí recuerdo que tengo amigos músicos que me decían que para poder cobrar, y corrígeme, que para poder cobrar tú tenías que pertenecer a una empresa, ¿no? Y una empresa era la que te pagaba, o sea, era como que los conciertos te lo pagaba una empresa. La empresa es una institución que pertenece al Instituto Cubano de la Música. ¿De acuerdo? Que no hace absolutamente nada por ti. Absolutamente nada por ti, excepto demorarte el pago y llevarse 1% de lo que tú trabajas. Perfectamente, un trabajo que yo hago en marzo no lo cobras hasta junio. Aunque el lugar te pague esa misma noche. Ese dinero tiene que pasar por la empresa, de ahí tiene que ir al instituto, después ellos, como todo es centralizado, ese dinero lo van a usar para pagar lo que sea que haga falta o a quien sea que haga falta. Existen grupos subvencionados que cobran aunque no trabajen, pero son grupos subvencionados. Sweet Lizzy Project no era uno de ellos, imagínate. Rock and roll en inglés, eso fue una odisea. Eso te iba a decir. ¿Y cómo lograron vender eso? No. Eso ha sido de las empresas más difíciles que nosotros hemos tenido que pasar. Y especialmente para mí, porque yo venía de otro mundo. Yo no... Sí. No, que te hace falta una empresa. O sea, es como, a lo mejor para los hijos de otros músicos, ¿no? Que ya están más familiarizados con el proceso. Es como que, no, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero yo era como si se lo fueras a explicar a un extranjero. ¿Qué me pasa aquí? Aquí, tú sabes, tú quieres formar una banda, porque ya así, fórmate de tu banda, ensaya y después mira a ver quién te quiere dejar tocar en su lugar, en su venue. Claro. Y es tan sencillo como eso, oferta y demanda. Y si les gustas a la gente, te llaman más. Cuando tú tienes que explicarle a alguien aquí que en Cuba, tú tienes que buscar una empresa que te haga una audición, que decida si tú tienes las cualidades que ellos están buscando para entonces poder empezar a trabajar. Que los lugares del Estado no te pueden contratar si tú no vas por ese tipo de canales gubernamentales, porque de lo contrario es ilegal, básicamente. No, eso no lo entiende nadie, tampoco lo entendía yo. No, que tienes que tener una empresa. Ok. Pero soy músico o emprendedor, ¿qué soy yo aquí? Pero ¿para qué? No, porque te hace falta que alguien te diga que tú sabes cantar. Ok. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, te hace falta para esto tener una audición. Ok. ¿Y cómo consigo una audición? No, para poder llegar a tener una audición, tienes que demostrar que tú tienes trabajo, que tienes lugares en los que tocar, que hay, o sea, que hay lugares interesados en ti. Bueno, pero el lugar no me puede ver tocar porque yo no puedo llegar al lugar a tocar. O sea, porque el lugar no sabe si me quiere contratar. Es un círculo vicioso que no llega a ningún lugar. O sea, no hay manera de penetrar, a no ser que seas músico de escuela, en cuyo caso ya tienes tu validación pero yo no tenía nada. Claro. Entonces fue realmente una odisea lograr. Y lo lograron. De alguna manera. Lograron insertarse entonces. Lo logramos, pero sí, yo te cuento las historias. Eso fue... Pero bueno, lo logramos. Lo logramos y todo fue bien. Tú sabes que la idea de esto es que tú me cuentes las historias. Yo no sé si... yo no sé si yo te comenté acerca de la esencia del podcast, pero básicamente, tú sabes, sería bueno que me contaras las historias. Es una de las cosas por las que estamos aquí. No, mentira, estoy chivando. Tú me cuentas lo que sabes, lo que sé, lo que tengas ganas de contarme. A mí siempre me ha parecido un mundo muy peculiar. Muy peculiar. A mí por también. Eso mismo que estás diciendo. Porque el proceso es tan rocambolesco. Esto de tratar de lograr de conseguir la empresa y después que te contraten y después la paga. O sea, después la función que tiene la empresa. Que a la misma vez como que tú dices, bueno, ¿qué tú me estás brindando que no sea ser un intermediario? Y nada más. Un intermediario. Y no es un intermediario pasivo. O sea, no es un intermediario que simplemente... No hace nada ni de positivo ni de negativo. No, es un intermediario que te atrasa. Es un intermediario que lo que te aporta son colas, malos tratos, apatía,
que tengas que ser parte de un proceso maquiavélico, porque no hay otra manera que se presta para toda serie de ilegalidades, porque... Sí, no, me imagino que la corrupción... Porque de nuevo todo el mundo tiene que resolver, y ellos gente que no está necesariamente capacitada para lidiar con artistas, ni que está tampoco interesado en eso, simplemente es un trabajo, entonces quieren resolver, tú necesitas resolver, se presta para toda una serie de cosas complicadas. Me imagino, me puedo imaginar. En fin. Pero bueno, logran eso. Definitivamente es un mundo fascinante que a mí me costó mucho trabajo entender, y es una de esas cosas que no extraño para nada. ¿Sabes? Cuando yo pienso en mis presentaciones en Cuba y de mi vida artística en Cuba, recuerdo el Submarino Amarillo, por ejemplo, con cariño, por el público que estaba ahí, claro, por el staff, por las múltiples noches que pasamos ahí, ¿no? En Fábrica de Arte tuvimos muy buenos conciertos en Fábrica de Arte. Y lo otro que tenía Fábrica de Arte que a mí me gustaba mucho era que también podías tocar tus canciones originales, que no es una cosa que podías hacer en el Submarino Amarillo, por ejemplo. Ahí tocaba... En el Submarino Amarillo nada más que podías hacer cover. Eran solo cover, sí. Esa es la otra que también el movimiento en parte por estas mismas trabas, ¿no? Que el movimiento de la canción de autor, cuando se trata entonces de géneros alternativos como el rock and roll, ya no estoy hablando de trova, no estoy hablando de salsa o música cubana, está tan deprimido. Y ha mejorado. Ahora me ha causado una duda. ¿Quién te dice que solo puede ser cover? ¿Por qué? Es la política del lugar. Es la política del lugar. Pero no entiendo cómo eso puede ser algo... Las cosas no se hacen para que tú las entiendas, Tom. Claro. ¿Sabes? Pequeños lapsus que... entonces, ¿cómo... Si tú quieres hablamos de todas las cosas que tú y yo no entendemos en nuestro país. Y entonces así nos vamos a meter 4 podcasts, 5, 6, 62,000 milenios de podcasts nos vamos a meter. Una temporada. En una noche. Entonces, ¿cómo sale Sweet Lizzy Project? Porque además, eso es lo otro, que no lo hemos dicho todavía. Fíjense qué buen narrador soy yo. Soy, tú sabes, modelo de host para todo el mundo. Llevamos casi media hora, 35 minutos conversando, todavía no hemos dicho dónde está Sweet Lizzy Project. Porque además es un lugar muy peculiar, porque Sweet Lizzy Project radica en Nashville. Y Nashville es la capital de la música, o una de las grandes capitales de la música en Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo levanta vuelo Sweet Lizzy Project desde el Submarino Amarillo y aterriza en Nashville? Y en este proceso, ¿no? Por supuesto me vas a hablar de esto, pero quiero que me destaques a lo que significa Raúl Malo para ti y para Sweet Lizzy Project. Bueno, en 2017, como en marzo o abril de 2017, no me acuerdo ahora exactamente qué me fue, la cadena de televisión PBS fue a Cuba a filmar un show que se llama, un documental, un especial de la cadena que se llama Havana Time Machine. Y entonces, básicamente era un show enfocado en la escena musical cubana, tan diversa como puede ser, que incluía artistas como Roberto Fonseca, Iber Cepeda, Elías Ochoa, y nosotros conocimos, a través de un amigo, conocimos a los productores del show. Tuvimos la oportunidad de enseñarles nuestra música, no sé qué. Nosotros no teníamos ni siquiera claro qué cosa es lo que ellos estaban haciendo, pero nunca está de más enseñarle tu música. En aquel momento estábamos trabajando ya en el disco Technicolor en Cuba. Y les enseñamos la música y tal, y esa gente se quedaron fascinados porque, ¿sabes? Cuba para los extranjeros es mulata, ron, tabaco, sí, y salsa o música cubana. Entonces, yo definitivamente no encajo en ese prototipo y tampoco la música que estábamos haciendo. Esa gente se quedaron locos. No, ustedes tienen que estar en el show, no sé qué. Y así nos incluyeron en el show. Te das cuenta que Roberto Fonseca, Elías Ochoa, Iber Cepeda y Sweet Lizzy Project. Qué bien, ¿no? Nada que ver con nada. Todo muy colorido. Y entonces el proceso de filmación del documental incluía
bueno, por supuesto, entrevistas, recorridos por la ciudad y tal, y además entonces un show, como un concierto grande al final del día de filmación, que el host del programa y del show al final era Raúl Malo y The Mavericks. Entonces, así fue como los conocimos. Raúl Malo es de padres cubanos, nacido en Miami, pero de padres cubanos y nada, la conexión pasó enseguida cuando empezamos a hablar del país, de la música, y cuando fue a ver donde nosotros grabamos en un apartamentico en Nuevo Vedado, que aquello para nosotros era la octava maravilla del mundo, porque teníamos ahí lo suficiente y éramos muy afortunados para tener lo suficiente para grabar nosotros de manera mismos. Independiente, claro. De manera independiente, y también, bueno, yo soy afortunada de muchas maneras, porque yo también tengo gente en la banda que son, además de ser músicos, son productores, saben, son básicamente ingenieros de sonido, o sea, saben hacer toda esta serie de cosas que yo no. Entonces, yo, resumiendo, no. Entonces, yo sé cosas de bioquímica y eso. Si sirve algo, exacto. Para lo que sirva. Entonces, teníamos este apartamentico donde nosotros grabamos. Para nosotros era lo mejor del mundo, y nosotros de manera muy optimista lo llamábamos estudio. Claro. Además, por Dios, cuando Raúl Malo llegó al apartamento aquel y vio las condiciones en las que nosotros grabábamos, los equipos rusos, las cosas súper viejas esas, así que todo, aquello fue fascinante. Era como ver a un conejo así, al que le pasa así un tren de alta velocidad por delante. No, era esa misma sensación así de desasosiego y a la vez ciertamente de admiración, ¿no? Claro. La gente aquí tiende... Aquí digo, en Estados Unidos, ¿no? Tiende a dar cosas por sentado. Sí. Y entonces cuando llegan allá y ven que no tienes un Guitar Center o que no tienes una tienda de música en general, y tú dices, ¿y aquí cómo la gente resuelve? Y entonces fue todo parte de ese proceso. Le gustó la música, le gustó que fuéramos cubanos. Él estaba empezando un record label. En ese momento nosotros estábamos empezando un disco, entonces fue como ¿a ustedes les gustaría venir a Nashville a grabar el próximo disco? Déjame pensármelo, no sé, quizá en mi agenda ahora no me viene bien. y nada, hicimos un primer viaje, Miguel y yo, para comprobar, entre otras cosas, que estas personas fueran reales, que esto era verídico, claro. Un negocio de tráfico humano, de prostitución o algo de eso. Sí, claro. No, todo es posible. Y nada, no, todo fue bien como esperábamos. Regresamos a Cuba para hacer el proceso para el resto de la banda a través de la embajada, la agregada cultural y tal, todo el... Yo me imagino el nivel de nerviosismo del resto de la banda. Yo no puedo vivir. Si ustedes se van para Nashville, ¿tú te imaginas que esta gente no viene a buscarnos? Menos mal que fueron fieles y ahí están los 5. Pero otra cosa no, pero nosotros leales y... Exacto. Yo creo que tú sabes que 8 años es bastante, ¿eh? Es bastante. Eso dice mucho de lo bien que ustedes se llevan. Todavía no hemos entrado en la parte de la convivencia, pero ya llegaremos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Miras para atrás, le haces los papeles y toda la banda aterriza en Nashville. Así, ya, de Vedado Nashville. ¿No? Ah, no. Llegamos, hacemos todos los papeles y 3 días antes de tener la entrevista en la embajada, Trump cierra la embajada en Cuba. 3 días antes. O sea, 3 días antes. Son de la gente esa que estaba ahí, justo ahí. Justo ahí. Empezaron la historia aquella de los ataques sónicos y no sé qué, y todo el mundo se tenía que ir, y ya de repente ya un día me levanto por la mañana y me da una llamada de la embajada diciendo, oye, no, que nos tenemos que ir, que se cerró el chiringuito y nadie lo tenía claro, nadie sabía qué cosa era, ni siquiera ellos sabían bien qué cosa era lo que estaba pasando. Claro. Tenían que irse ya. Y a esa hora, pero no hay nada que podamos hacer. Sí, pueden ir a Colombia o a un tercer país y ver si ahí no sé qué. Imagínate tú, a esta hora con ese recado. Y nosotros además con gente aquí ya esperando con todo listo para empezar. Dios mío.
nada, pero nosotros hacemos una reventada. Uh-huh. 3 días más tarde, más o menos, nos llamaron de nuevo de la embajada. No, tenemos posibilidad de cerrar algunos casos pendientes y dada la importancia del caso vuestro, Dios mío, los vamos a recibir. ¿cuánta cascarilla habrán gastado ustedes? Yo decía, Dios mío, ¿qué cosa es esto? ¿Qué clase de suerte? ¿Qué clase de suerte? Y así fue como obtuvimos las visas de negocio, visas de visitante para poder venir aquí. Y después aquí hicimos todo el trámite para cambiar otro tipo de visa de trabajo, uh-huh. para poder, bueno, presentarte a trabajar, uh-huh, uh-huh. cobrar, pagar taxes, toda esa serie claro. de esa serie de cosas. Y bueno, nada. Poder estar aquí legalmente, al menos por un año, y luego poder continuar todos los demás procesos migratorios que por lo que uno tiene que pasar, pero es que no tenía sentido de otra manera, porque es caro todo el proceso de ir y virar. Claro, por supuesto. Y estábamos comprometidos por un disco aquí, nosotros teníamos que hacer el disco aquí. No solo el disco, una vez que ya estábamos aquí, empezamos a girar, incluso el disco no estaba terminado y ya nosotros empezamos a girar. Pero tremendo. Casi todo. Pero vaya, realmente si te pones a pensar es como un sueño hecho realidad así de la nada, ¿no? Como, o sea, no de la nada, con mucho trabajo y mucho esfuerzo de ustedes. Pero a lo que me refiero es que las posibilidades de que una banda la firmen y salga y el disco y gira y es súper bien. No, sí. La historia cuando tú la miras así de cómo estaba al principio y cómo está ahora es como... ¿no? El sueño hecho realidad. Exacto, muy bien. Yo no diría tanto sueño porque no es... Ha sido mucho trabajo y ha habido mucho en el medio que no... O sea, los altos y bajos han sido buenos altos, pero también han sido buenos bajos uh-huh. en cosas. Y ya no tiene nada que ver necesariamente con la parte musical, ni con la banda como tal, es que uno es persona y, claro, de repente te viste en otro país sin uh-huh. tu familia, uh-huh. Sin oír a nadie hablar español, aquí no hay ni cubano, sin poder ir, porque ni siquiera estábamos en Miami, que por lo menos tú te sientes que eso estás te iba a decir, ¿cómo es aterrizar en Nashville? O sea, aquí es nada, yo hablaba inglés, pero otros miembros de la banda no sabían nada del idioma, entonces de repente eso es una barrera. El bajista dejó a la mujer en Cuba, a su esposa. O sea, todos habíamos dejado cosas atrás. Claro. Y nada, o sea, el compromiso estaba claro y la oportunidad estaba clara. Personal y profesionalmente, pero eso no lo hace más fácil cuando tú simplemente tienes que adaptarte a cosas tan sencillas como ahora tienes que aprender a manejar y tienes que buscarte un carro y tienes que uh-huh. O sea, son detalles, pero todo suma. Claro. Y hasta que de repente te das cuenta que estás viviendo una vida totalmente diferente, que no es la que yo tenía en mi Lisa de toda la vida. Exactamente, en nuestra querida Lisa. Y en nuestra querida Lisa, en nuestra madre patria. Nuestra madre patria. Entonces, en nuestro terruño. Mira, no le digas terruño a Lisa. No, porque después la gente piensa que es precisamente eso, que lo es, pero... ¿Cómo era que decía? De poblados dispersos a municipio unido y en revolución. Yo eso no. Ya, mira, eso nunca tuve... No. A ver, también yo viví 3 años en la Lisa nada más. Eso estaba escrito cuando tú cruzabas el puente de la Lisa. Ajá. Que venía desde Mariana. Eso estaba escrito en algún lugar ahí. De poblados dispersos a municipio unido, una cosa así. No, yo realmente viví los últimos... Yo soy de Guanabacoa. O sea, nacido, criado en Guanabacoa. Y después viví 4 años en Regla y 4 más en la Lisa. Hoy 3 más en la Lisa, no cosa así. Pero bueno, mi último lugar fue la Lisa y le tengo un cariño grandísimo. Quiero ir a Nashville, ¿sabes? O sea, Nashville tiene que tener muchas historias para los músicos, porque ustedes es como que están precisamente en un altar, ¿no? Están ahí en un lugar donde ha tocado todo el mundo. O sea, ¿quién no ha tocado en Nashville, no? En la historia de la música aquí en este país. ¿Qué sientes cada vez que aquí nosotros tocamos en lugares a veces que las paredes están firmadas por Johnny Cash. Exactamente. Son lugares emblemáticos. Son lugares, perfectamente. Además... ¿Qué sientes cuando tienes... Tú sabes, yo sé que se habla mucho del espíritu de la música, ¿no? Cuando tú tocas en lugares que tú sientes que el lugar está vivo, ¿no? Que tiene el espíritu de que aquí hubo grandes músicos de la historia de la música. Chico, tú sabes que ya estás acostumbrada, ya no... ¿En serio? ¿Ya te es como normal?
ya es como, no, a ver, tampoco tan así, pero por ejemplo, comparado a cómo era al inicio, que yo decía, no, pero esto no puede ser, esto no es posible que yo esté aquí haciendo esto. Pero ya es como, no, aquí tocó fulano, ya. Ok. ¿Y su Ya he visto esto antes, ya sé que aquí en cualquier lugar, en el cuchitrín más, ¿cómo les llaman ellos? Icónico y legendario, eso que está viejo y está en candela, pero... Si ahí te dice, mira, vas a tocar en el icónico tal bar. En el icónico ya tú sabes, salón, no sé qué. Como debe estar el sonido ahí. Olor enmohecido, no, está bueno. Pero sí, es igual que el año 2019. Es difícil porque el 2020 es como si no hubiese estado en el calendario. Yo sé, es difícil contar con él. Entonces, en 2019, en octubre del 2019, yo estaba abajo en la cocina y estaba haciendo picadillo, no se me olvida. Ajá. Y me llaman por teléfono mi manager y me dice, siéntate. Mi manager a veces es muy optimista y entonces digo, bueno, a lo mejor me está diciendo que me siente por cualquier cosa que no era. Que dice, no ¿tú conoces a Hart y Joan Jett? No. Sí, claro. Dice, bueno, el día 1 y 2 de octubre o 3 y 4 de octubre, no recuerdo cuál era la fecha, van a abrirle 2 conciertos. Se me quemó picadillo. Y a esa hora yo no podía ir. No. Tú escuchaste bien. No, tú no escuchaste bien la información. No. Verifica. Llama de nuevo y verifica. Hazme favor. Mira, yo soy de la lisa. Yo soy una persona que este tipo de cosas no... Yo me acuerdo estar acostada en mi cama, copiando el paquete y viendo a Hart tocando Stairway to Heaven para Led Zeppelin. Para Led Zeppelin, sí, cómo no. Y decir así, no, qué cosa más increíble, yo nunca voy a ver esto en vivo, porque ese es el sentimiento de vivir en una isla, de vivir en las condiciones en las que tú te sientes que hay cosas que simplemente no son para... No te van hay a tocar. cosas que no vas a vivir, que no te tocan, es parte de ese sentimiento. Y que de repente alguien me diga, no solo las vas a conocer, vas a estar en el mismo escenario que ella y además las vas a ver tocar Stairway to Heaven, como lo viste lo tocaron. como lo viste en el paquete. Sí, claro. Dios. No, yo hace muy poquito que vi esa versión. Muy poquito que lo hacen en un homenaje que le hacen, ¿verdad? A Led Zeppelin y al final sale como que hay como un coro atrás al final, así precioso. Exacto. Sí, es fenomenal. Eso fue espectacular y ya es parte del repertorio de ella, además. O sea, ¿quién no conoce a los rock and roll? Aquí en Cuba todas las bandas de cover tocaban eso y son gente que, ¿sabes? Tú en Cuba no logras ver a tus ídolos musicales. Fuimos muy afortunados de lograr ver a los Rolling Stones, pero eso fue... Sí, eso es un suceso. Una estrella fugaz. Exacto. Y nada, yo me acuerdo que eso fue... Yo no me lo creía hasta que ya no estaba ahí. Yo decía, no, esto... Incluso si esto es verdad, algo va a pasar. Va a empezar a... no sé, va a haber un diluvio, va a haber un meteorito, algo va a pasar. Y no pasó nada. Todo fue perfecto. No hubo Lady Murphy, no hubo nada. Mira, bien. Fue todo perfecto. Logré dar un concierto de la banda, el concierto quedó espectacular. Imagínate tocar enfrente de 20,000 personas. Yo nunca había estado en una arena. ¿Cómo? Ni siquiera como parte del público. ¿Estabas muy nerviosa? No. ¿De verdad? Estaba tan excited, tan hyper, tan así de que no me lo podía creer, que no me daba tiempo a estar nerviosa. Dios mío. Vaya, pero naciste para eso. Y después, entonces, me pongo más nerviosa a veces en otros contextos, ¿sabes? En otra, que no estoy más, pero en ese, es que no podía. Yo nada más que miraba. La gente, yo me imagino que el staff y todo el crew y todo eso deben acordarse de mí. Así, la chiquita con la cara como mierda. Porque es que yo era así, era todo mirando para todos lugares y siempre una risa así, una cara monta. y nada, y además entonces... encima de dar el concierto y que fuera bien, pues después te podías quedar y ver a Joan Jett y Hart en primera fila, hacerte fotos con ella,
conocerlas, conversar. Digo, no, ya, eso. Después de esto ya la vida no tiene sentido, me puedo retirar y ya, ¿qué voy a hacer después? Bueno, dime qué hicieron después de eso. A ver, arriba. Bueno, vino una pandemia. Vino una pandemia. Lizzy Project. Ya hay 2 discos. Sí. Que, casi 3. Casi 3. Ahí vamos ahora. El primero se llamó... o sea, el primero no es The Beginning que me dicen. Ese fue un disco más en solitario. Exacto. Más un proyecto de Miguel y yo. Y cuando aquello ni siquiera la banda se llamaba así. O sea, no teníamos banda. No teníamos banda todavía. Lo que hicimos después entonces fue regrabar esos temas. Y Heaven son los dos que tienen... Heaven fue primero. Después de... Que eran básicamente... La mayor parte de los temas eran de The Beginning, que los regrabamos con banda, ya con las influencias de los músicos que estaban involucrados y tal. Incluimos otros temas, cambiamos, en fin, pero detalles menores. Fue básicamente ese primer disco. Y después entonces Technicolor, que fue el que empezamos en Cuba y terminamos aquí en el 2019. Y salió en el 2020, justo antes de la pandemia. ¡Ja! La historia de la embajada once again. Exactamente. Se repite. Ustedes oportunos no son para los grandes trámites y los grandes procesos. O sea, sale. ¿Y qué significa lanzar un disco? Mira tú qué experiencia más interesante esta. ¿Qué significó lanzar un disco justo antes de que empezara la pandemia? Que no pudieron hacer nada con eso, ¿no? Nada. Significa que no tienes una parte muy importante de la promoción. No la puedes hacer. El disco es salir a tocar. Si tú no sales a tocar, no vendes todos los discos que tenías que vender, no logras promover la música de la manera que se supone que pasa. Teníamos un tour buqueado el año entero y todo se fue cancelando. Además, al principio era como, ay, caballero, por favor, eso es todo un catarro. Esto tú verás y ya cuando yo fui, cuando se canceló el primer festival grande, yo dije, ok, esto es serio. Y bueno, en fin, eso y que nada, empezó la gente a morirse, empezó esa aura oscura así que ya era tú lo sentías hasta en tu casa, esa quietud, no sé cómo explicarla. Era todo muy pesado. Yo me acuerdo que... Era muy pesado. Yo me acuerdo que aquí en Nashville, en particular, mi cuadra, esta parte aquí era... La gente se tomó muy a pecho desde el principio las medidas. Y aquí tú salías y aquí no se oía un carro. Yo decía... La primera vez que fui al mercado, yo no quería ni salir porque, no sé, no me... Y la primera vez que fui al mercado y vi así a todo el mundo con máscara, que parecía el fin del mundo, para mí era terrorífico. Raro, sí, cómo no. Y después entonces tiendes pasas por todos los procesos mentales de depresión, frustración, todo lo que pudo haber sido y no fue, y tu familia que está en Cuba o que está en otros lugares. Mi mamá vive en España, la cosa en Europa estaba en candela, no puedes salir a ningún lugar, esa sensación de claustrofobia. En fin, lo que sabemos todo que fue la pandemia porque todos lo vivimos. Lizzy, y van a... O sea, ese disco de Technicolor se va a empezar a promocionar ahora. Que ya todo empieza la vida de nuevo, que empiezan las cosas a abrirse. O no, o ya vas para el próximo disco y Technicolor se queda como ese disco que nunca se tocó en vivo, que nunca se... Bueno, ese disco lo voy a seguir tocando en vivo. O sea, una vez que salgamos, que logremos salir a girar de nuevo... O sea, las canciones de Technicolor las vamos a seguir tocando como seguimos tocando todavía las canciones de Heaven. Del disco Heaven y igual. Pero ya yo no estoy ahí, ya... Claro. O sea, yo entiendo las estrategias de marketing y todo lo que significa la música para la gente de la industria de la música y del negocio de la música, pero... A mí ya esa etapa la pasé. Para empezar, fue un disco que tardó, por las razones que sean, tardó mucho en hacerse. Porque, bueno, cambiamos detallitos, ¿sabes? Detallitos bobos, como por ejemplo El País, en medio de la creación del disco. Entonces, todo esto hizo que algo que podía haber estado fuera en un año, como por ejemplo este disco que estamos haciendo ahora, es un disco doble, que va a estar en ambos idiomas, en inglés y en español, y el disco no va a llevar más de un año de... ¿Cuándo tienes pensado que salga? En marzo del año que viene.
Ya tenemos nombre de disco, tenemos exclusiva de nombre de disco todavía. Se llama Pirate Radio, Radio Pirata. Pirate Radio, qué bien. No sé por qué dijiste eso, me recordó hubo una película, ¿verdad? De este barco famoso, creo que era en Inglaterra. No recuerdo, yo recuerdo que hubo una película de un barco famoso que era un Pirate Radio, precisamente lo que hacían era poner música. The Boat That Rocks, algo The de Boat eso. That Rocks, creo que es esa precisamente. Sí. ¿Y cómo, Sí. entonces, qué va a tener? ¿La misma onda de Sweet Lizzy Project, del jazz, de este, ¿sabes? De este sonido, este mood que han tenido hasta ahora? ¿O hay algo novedoso en The Pirate Radio? No, es un disco más rock. Oh, más rock. Es un disco, sí. Uh-huh. Es un disco... No es un disco de heavy metal ahora tampoco, no te voy a mentir aquí. Ahora salimos todos con pichos y petioneros. No, pero sí, pero es un disco más rock alternativo, más no tanto como Technicolor. Technicolor, de hecho, es un disco, es parte de por lo que se llama Technicolor, es que es un disco muy variado. Tiene Technicolor, pero tiene Turn Up the Radio, por ejemplo, que es otro tipo, y así tiene Tu Libertad, tiene, en fin, tiene diferentes canciones que no tienen mucho que ver una con la otra. Y no, Pirate Radio va a ser más rock alternativo. Y queremos que sea también más rock porque está dedicado a eso, está inspirado por las generaciones censuradas por escuchar rock en Cuba en los años 70. Es la inspiración, y además por eso se llama Radio Pirata, porque era la manera en la que estos jóvenes en ese momento lograban escuchar las canciones que les gustaban de Beatles, de quien sea, ¿no? Y que no podían escucharlas en la radio normal, o tenían que esperar a ciertos programas, a ciertas horas, construir sus radios caseros para mi papá haciéndome el cuento que lo escuchaban ahí en el cuarto, en el último cuarto, él y mis dos tíos, ¿no? Lo ponían en el radio bajito y se pegaban. Entonces, yo no viví esa época, y aunque pasé por la... A veces a la gente la palabra censura le suena demasiado fuerte, pero es que en Cuba tú eres censurado incluso cuando no sabes que estás siendo censurado. Por supuesto, claro, por supuesto. Incluso cuando tú asumes el hecho de que no, es que hay ciertas cosas que no hay que decirlas, porque ¿para qué las voy a decir si está siendo censurado pasivamente de todas maneras? Entonces, incluso cuando yo fui capaz de, en Cuba, tocar rock and roll y cantar mis canciones en inglés, no fue sencillo, no fue lo mismo. Muchas veces me dijeron, chica, ¿por qué tú no cantas bolero? Yo, pero yo no quiero cantar bolero. ¿Entiendes? Entonces, incluso cuando yo no viví esa época, sí puedo entender por lo que esas generaciones pasaron, ¿no? Y más cuando tú eres un amante de la música. O sea, ¿cómo alguien te va a decir, no puedes escuchar este tipo de música? No, la censura del arte es increíble. Tildarte de feminoide o de tendencias elvipreslianas. Primero, como si tendencia feminoide fuera un término derogativo, como si fuera algo malo, primero. Es que está mal en tantos exacto, en tantos niveles. Eso está mal a tantos niveles que es muy difícil. No hay manera ni siquiera de analizarlo, pero, en fin, esa fue la inspiración. Y como no viví esa época, vi muchos documentales, entrevistas, testimonios reales de gente que construyeron sus instrumentos de puertas de la casa. No, este bajo me lo construyó mi papá con una puerta, y las cuerdas de bajo en realidad eran cuerdas de piano, un piano viejo que había. O sea, las historias son una mezcla de triste con conmovedora, con inspiradora, porque al final hicieron en su momento lo que querían hacer, y bueno, en muchos casos simplemente no fructificó. O sea, un montón de vidas truncadas, de gente que abandonó el país, que tuvo que abrazar otros proyectos que no eran el sueño que tuvieron en su juventud, ¿no? Entonces, de nuevo, esta es la inspiración, pero el disco va más allá de eso. O sea, el disco va a cualquier tipo de censura, ya sea en Cuba o en el mundo. Es un disco que defiende este sentimiento de liberación. Si eres cubano,
sabes de lo que estoy hablando, pero si no eres cubano y simplemente estás escuchando la canción, pues te vas a identificar también. Empatía, puede ser cualquier otro tipo de movimiento, de movimiento liberal. ¿Cómo te escuchamos? No, o sea, me estás hablando de todo eso, por supuesto, déjame decirte que te vendes, tú deberías, además, si la música no cubre todo, tú dedícate a vender a otros músicos y a ustedes mismos, porque ya yo tengo ganas de escuchar el disco ya, pero ya, o sea, ya yo quiero que tú me mandes un single ahora mismo cuando terminemos de hablar de estas cosas que uno pide así, que es como mira, dame un quick pick un momentico, si lo único que quiero es escuchar a ver de qué va. ¿Cómo te consumimos? O sea, ¿cómo a todos los oyentes de Orbitando, que de pronto están ya igual que yo, con mucho deseo de escuchar Sweet Lizzy Project, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo te consumimos? Además de Spotify, ¿no? Por supuesto. Bueno, la ventaja de tener este nombre estúpido que tenemos nosotros es que si tú pones Sweet Lizzy Project en cualquier plataforma, los únicos que van a aparecer somos nosotros. Ustedes. No es como que, no, porque me apareció alguien en Corea. No hay manera. No hay manera. Lo hicimos a propósito. Yeah. Es para que no haya otra persona que se llame así. Muy bien. Así estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tenemos muchísimos videos. Nos gusta mucho hacer videos de nosotros. O sea, nosotros mismos. No estamos filmando todo el tiempo, ¿no? Hacemos los videos nosotros mismos. Nosotros nos gusta la onda independiente. Muy bien. Todo lo que podamos hacer por nosotros mismos. Nadie va a entender mejor lo que nosotros queremos decir que nosotros mismos. Claro. A veces no hay otros artistas, a lo mejor otras bandas no tienen la habilidad o los equipos o lo que sea, pero nosotros tenemos gente. De nuevo, no yo, pero esta gente que yo tengo aquí saben manejar cosas y, en fin, que ellos saben de tecnología. Mira, tú no les digas a esta gente, no les comentes mucho de la importancia que tiene cada uno en la banda, porque cada vez que dices algo importante no eres tú. Cada vez que alguien está haciendo algo importante, dice, no soy yo. No, es la que canta, caballo. O sea, ustedes van a entender cuando escuchen Sweet Lizzy Project que básicamente esta muchacha que está aquí tiene una voz que es pero es que es algo fenomenal. Escucharte fue que sí, que no te escondas, Además, yo esto no lo hago por decirlo, ni porque esté aquí. Realmente ella me dijo que lo dijera, que si no, no venía. Pero no, de verdad. Lo van a escuchar ustedes. Son de las cosas más refrescantes, más lindas, más inspiradoras que he escuchado últimamente. Me parece muy, muy, muy novedoso lo que están haciendo además, porque mira, yo recién entrevisté a Gina de Soto, una músico que estuvo aquí, que está tocando jazz en Manhattan, y ha sido una suerte estos episodios, porque entre ella y ustedes estoy descubriendo una música que yo no sabía que se estaba haciendo, que había cubanos haciendo esa música, y son dos géneros distintos, pero son dos géneros que usualmente uno no encuentra cubanos haciéndolo. Y ha sido un descubrimiento precioso. Te voy a hacer 2 preguntas que siempre le hago a todo el mundo. Y nada, que la tienes que responder porque se la hago a todo el mundo, ¿sabes? O sea, es como que yo no sé. No, a mí me preguntas algo diferente. Pero te toca lo mismo. No, la primera, ¿cómo convive? Bueno, espérate. Miren, disculpen. Antes de llegar ahí, que no se me puede olvidar cómo es la convivencia, porque además da la casualidad que en la misma empiezan igual. ¿Cómo es la convivencia con los otros 4 integrantes de Sweet Lizzy Project? ¿Cómo es que esté viviendo la banda bajo el mismo techo? Chicos, mira, somos gente educada. Somos gente respetuosa. Y eso facilita mucho la convivencia, porque siempre hay diferencias de criterio, porque siempre hay energías diferentes acumuladas en un espacio relativamente pequeño. De hecho, ahora somos 6, porque el baterista tiene novia. Mira tú, qué bien. Bueno, pues bienvenida, la sexta. Y vino desde Miami, entonces la tenemos aquí, pero es un sol. Y además, mejor porque tengo... ¿Sabes? El problema principal para mí es que es una mujer y 4 hombres. Ya. ¿Sabes? Ya no hay filtro en las conversaciones. Yo soy una planta para ellos, ¿sabes? No hay manera de que yo o soy una planta o soy otro consorte, ¿sabes? Me van a preguntar cosas como ¿qué tú crees de fulana? Como físicamente, ¿no? Claro, ¿Qué tú crees de...
Entonces yo siempre respondo, ¿no? De manera objetiva, tratando de no sé qué, pero dentro de mí pienso, ¿cómo hemos llegado? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo terminé yo lavándole la ropa interior a una persona que no es nada, ¿no? Déjame preguntarte, ¿tú crees que aporta? ¿Crees entonces que aporta el hecho de que están conviviendo todos a la banda en sí? Quiero decir, musicalmente que hay como un jamming, una energía más habitual. Sí. Una energía que incluso nosotros no notamos, pero la gente se da cuenta en el escenario que no es normal, no es como músicos que se unen para tocar día, claro. O que se conocieron, no, hay otro, es más como una familia. Qué lindo. Con lo bueno y malo que eso implica. Las familias no son perfectas, las familias tienen desavenencias y tienen momentos de ruptura de muchos tipos, pero hay otro tipo de, ¿sabes? De compromiso, de entendimiento. Yo sé por lo que están pasando los demás saben, nos conocemos, ¿entiendes? Claro. Bueno, entonces ahora sí vamos a las preguntas. La primera, ¿cómo convive Lizeth Díaz con su cubanía? ¿Cómo convives diariamente con el hecho de ser cubana? ¿Cómo es esa relación que tienes tú con sentirte cubana? Bueno, ven acá. Bueno, mira, llevo alguien. Se pasó alguien por aquí. Y aquí tenemos Miguel Comas. Hola, Miguel. Buenas noches, mucho gusto. Aquí tenemos Bienvenido Orbitando. Bienvenido Orbitando Podcast. Tenemos la suerte de que en este caso, como le dijimos, ¿no? Si alguien entraba a la cámara, es de la banda. Es de la banda, ¿sabes? Sí. Oye, bueno, déjame aprovechar que estás aquí, ¿no? Y hacerte... ¿Te puedo hacer una preguntita o no? Vete, la entrevista es mía, No puedo, no me dan permiso una pregunta. Dale. Sí. Oye, Miguel, ahora mismo nos estaba contando... Lizeth, aprovecho que ustedes no estaban ahí para hablar más de todos ustedes. Y me estaba contando que cómo era convivir una mujer con los 4 músicos, ¿no? Dentro de la banda. ¿Cómo es? Ahora dime tú, vamos al revés. Ahora te lo voy a preguntar a ti, ¿no? ¿Cómo es Lizeth como compañera de piso, como cantante, como lead singer? ¿Es una persona fácil de convivir con ella o no? Mira los ojos, mira cómo abre los ojos. Tú como si yo no estuviera aquí, tú tranquilo. Sí, fáciles, la verdad, sí. ¿Sí? Yo creo que lo difíciles somos nosotros. Mira, ya tú ves. Vaya, bueno, pues entonces, si ustedes son los difíciles, entonces definitivamente ella estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo que ella ha aguantado mucho. Y quiero... No, mentira. Oye, mira, quiero felicitarte porque llevamos 1 hora conversando, 1 hora y pico ya. Y realmente es bien lindo todo lo que están haciendo ustedes. Me parece que están aportando una arista del arte cubano que usualmente no se veía y que estaba en muchos lugares vacía y que ustedes han llegado pues a llenar ese espacio y lo están haciendo además con una finura tremenda, lo están haciendo con un gusto tremendo y lo están haciendo con un muy buen trabajo, con mucha dedicación. Entonces, quiero que te sumes. Sabes que como estás aquí, le voy a hacer la pregunta a los dos, ¿no? Estas 2 últimas preguntas que son con las que cierro. La primera es cómo conviven ustedes dos ahora, ¿no? Ya no solo tú, Lizeth. ¿Cómo conviven tú y Miguel? ¿Cómo conviven los dos con el hecho de ser cubano, con su cubanía? Bueno, entre nosotros aquí hablamos español. Ajá, okay. Con nuestras palabras de toda la vida, las buenas y las más interesantes también, todas. Tratamos de mantenernos siempre al tanto de lo que esté pasando en Cuba porque nuestros amigos y nuestra familia están allá, porque es nuestro país, porque... o sea, no estamos para nada desconectados ni de la situación, ni de las noticias, ni de nada de lo que pasa. Nos gusta estar pendiente de lo que pasa allá. Y bueno, por ejemplo, cada vez que vamos de gira, a cada estado siempre buscamos cuál es el lugar de comida cubana por excelencia, cuál es el que recomiendan de comida cubana y vamos a buscar la comida cubana, porque es otra cosa que aquí en Nashville. Tú sabes que no hay lugares aquí de comida cubana.
Entonces, buscar, tú sabes, el arroz, los frijoles negros, los platanitos, esa cosa. Qué bien. Y el hombre y el invitado que me ha llegado. Bueno, yo creo que lo que más hacemos nosotros es que siempre, donde quiera que vamos, decimos somos cubanos, siempre estamos representando. Sobre todo como banda, cada vez que estamos en un escenario venimos de La Habana, Cuba. Y sí, esa es la presentación siempre. Somos Sweet Lizzy Project y venimos de La Habana, Cuba. Qué lindo. Aunque... Y después siempre hay gente que, ¿dónde queda eso? ¿Y qué idioma se habla en Cuba? Sí, porque los cubanos nos pensamos que aquí la gente en Estados Unidos, todo el mundo tiene los ojos puestos en Cuba. Y aquí hay un montón de gente que no tiene puñetera idea de dónde está la isla y nada. ¡Ay, Cuba! ¡Ay, sí! Yo siempre he querido ir ahí. ¡Ok! Bueno, pues la segunda parte de la pregunta es mucho más fácil. Y sencillamente lo que sucede ahora es que yo les agradezco a ustedes por haber estado a ti, Lisset, y a ustedes en general en la banda, ¿no? Por haber aceptado esta invitación. Les digo a los oyentes de Orbitando que nos vemos en 2 semanas porque te voy a entregar el micrófono a ti y a Miguel para que ustedes sean entonces quienes despidan el programa y lo despidan dándole un mensaje a todos los oyentes de Orbitando, ¿no? A todos esos cubanos que están regados por el mundo, que están como esparcidos por el mundo, nos escuchan en muchos lugares. Y ustedes sean quienes despidan el programa. Así que ahora ya, micrófono abierto para ustedes. Es todo suyo. Bueno, a todos los cubanos que están por ahí, por todas partes del mundo, orgullosos de ser parte de esa comunidad luchadora y llena de historia y de camino recorrido, buscando los sueños, buscando la mejor vida, buscando ayudar a la familia y que a pesar de la distancia y de todo lo que eso representa, pues como nosotros siempre regresamos, a lo mejor no físicamente, pero siempre regresamos espiritualmente a casa. Uh-huh. A la Lisa, por ejemplo. Entonces a todos les mandamos nuestro respeto, nuestra energía positiva y que toda, en nuestro caso, la música que hacemos es siempre esperando que haya un cubano por ahí que se siente identificado y que escuche y diga, ellos son cubanos también, ¿sabes? Ese sentimiento de comunidad que siempre buscamos cada vez que vamos a un estado diferente o un país diferente, siempre es una hermandad especial. Qué lindo. Y nada, cubanos orgullosos aquí. Oye, pues muchísimas gracias a todos, un beso bien grande, muchas gracias Sweet Lizzy Project, muy lindo lo que están haciendo. Esta es su casa, ya, Orbitando se les queda con las puertas abiertas cada vez que ustedes quieran, pueden entrar, aquí no hace falta ni llamar a la puerta, ustedes entren por ahí para acá, que esto es la casa de la cultura radial cubana. Mira, no me digas eso, que nos estamos mudando. Así bueno, pues aquí tienen un apartamento en New Jersey cuando quieran, que está aquí a nombre de ustedes, ¿ok? Un beso grande, los quiero mucho. Started slow, like a tree grows out in the open. These things don't grow.